A ver, dice concepto. El rebobinado de un motor DC. Un motor de corriente continua, o también como motor DC, es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. En algunas modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores lineales. Una máquina de corriente continua, o también conocida como generador o motor, se compone principalmente de dos partes. Un estator que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el centro, generalmente de forma cilíndrica. En el estator además se encuentran los polos que pueden ser de imanes permanentes o de vanados, con hilo de cobre sobre el núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también de vanado y con núcleo, al que llega la corriente mediante dos escobillas, como vamos a poder observar en la imagen que viene a continuación, la diapositiva que viene a continuación, y ahí tenemos unas dos imágenes. Aquí tenemos el primer ejemplo, en el que solo sale el rotor, que nos indica que son así como, como unas placas que se encuentran ahí. Estos vendrían a ser los imanes que están estáticos, estos no se mueven. Y también tenemos el rodamiento, que es el que se encarga de darle al motor el movimiento. Pero un motor de C consta de varias partes o elementos que cumplen funciones específicas en su funcionamiento. Una de ellas son las bobinas. Como podemos ver en la imagen de acá, ahí tenemos la bobina. No tengo cómo indicarle, pero en la parte de arriba, aquí en la esquinera, está un ejemplo en el cual tenemos el rotor, el eje, el núcleo, el colector, la bobina, que todo esto va unido al eje del motor. A ver, dice la bobina, que no son más que arrollamientos de cable que ayuda a generar un campo magnético para el giro del eje. Como parte del mantenimiento de esta máquina se encuentra el rebobinaje, que es que es el cambio o mantenimiento de dicha bobina, que vamos a ver a continuación con mi compañero Silva, un poco más del tema del rebobinaje. Gracias. ¿Qué es el rebobinado de un motor? El rebobinado de solo se trata de hacer el devanado que falla, por lo cual se mide el diámetro del conductor. Su calibre después se retira las bobinas, determinando previamente su distribución en las ranuras y se pesan para calcular la cantidad de alambre necesario. En otros se hace el cálculo necesario para hacer el mismo bobinado y bien modificar sus características. En cualquier circunstancia, se requiere de un conjunto de conceptos generales que facilitan el trabajo del desarrollo. Eh, Principio del funcionamiento. El principio del funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basan en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán. Permanecen permanentemente cuando se de acuerdo a la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán, permanentemente situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. Cuando la corriente eléctrica circula por el
por la bobina de este electroimán giratorio, el campo electromagnético se encarga de generar, que se genera interactúa con un campo magnético de imán permanente. Si los polos de imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un toque magnético o par de fuerzas que provoca un rotor rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas del reloj, en unos casos, o en sentido contrario, de acuerdo a la forma en que se encuentra conectado el circuito de la pila o batería. Si vemos en la imagen, cuando a lo que manda la energía, los polos magnéticos o escobillas que se encuentran aquí repelen a la parte del ya, repelen a la parte del metal para que gire el motor, dependiendo al cómo esté conectado a la batería. Puede ir, como se dijo anteriormente, puede ir a la parte de las manecillas del reloj o a su contrario. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de un cable conductor, cuando la corriente eléctrica pasa a través de un cable conductor inmerso en el campo magnético, la fuerza magnética produce un par en el cual provoca un giro del motor. A continuación, mi compañero. Bueno, A en mi continuación veremos. sí, ingeniero, en mi caso voy a realizar la exposición y o explicación del cálculo de espiras y bobinas que se necesita saber para realizar el rebobinado de un motor. Bueno, indica que cada bobina consta de una cantidad de vueltas de alambre y cada esta está envuelta con cinta y se encuentra aislada de las otras y de la ranura del rotor. A cada lado de la vuelta se le llama conductor. El número de conductores en el inducido de una máquina está dado por la fórmula Z es igual a Cn, donde Z es el número de conductores en el rotor, C el número de bobinas en el rotor y Nc el número de vueltas de cada bobina. Y a continuación, un ejemplo acerca del cálculo de las bobinas. Hay ocasiones en que se tiene una bobina inductor con un núcleo de aire o no se conoce su valor en henrios. Existe un método para obtener este valor si se tienen las medidas externas de la bobina. La fórmula a utilizar es la siguiente, donde L es la inductancia y microhenrios es igual a 0.393 dividido para 9A más 10B. Estas fórmulas, para aplicar en este ejercicio solamente tenemos que aplicar las fórmulas y cambiar los datos para realizar el respectivo cálculo, donde N es la cantidad de espiras del inductor, A es el radio del inductor en centímetros, B es la longitud del arrollado del inductor en centímetros, y esta es una buena aproximación para inductores de una longitud mayor o igual a 0.8. Y un ejemplo acerca de esto. Si tiene una bobina inductor de 32 espiras, 13 vueltas por centímetro y 25 milímetros de diámetro, ¿cuál será su inductancia? Entonces aquí aplicamos las fórmulas, los datos de la fórmula y los reemplazamos.
donde A es igual a 25 milímetros dividido para 2, y lo que nos da a 1.25 centímetros, lo cual nos indica el largo que debe tener el cable. B, 32 dividido para 13 es igual a 2,46, lo que nos indica la longitud del arrollado del inductor en centímetros. Y N es igual a 32, que es la cantidad de espiras del inductor. Entonces, L es igual a 0.393 por 1.252 por 322. Esto lo dividimos para 9 por 1.25 más 10 por 2.46, lo que nos da un resultado de 17.54 microhenrios. Y eso es todo en cuanto al cálculo de las bobinas para nuestro